Familia, ¿cómo estamos? Nuevamente en una enseñanza más, la cual nos va a edificar, nos va a ampliar nuestro panorama de lo que nosotros hemos visto, de lo que hemos creído, de lo que eh, por generaciones, como siempre lo he dicho, lo arrastramos hasta el día de hoy. Muchos hemos estado cegados por la ignorancia, otros quizás no les importa o no es prácticamente algo que les ate en esta tierra, que les en este momento que les importe. La gran mayoría de personas a veces tienen la tendencia a saber muchas cosas, pero no de esto. Pero yo creo en esta enseñanza que hemos aprendido mucho, que sí es importante saber quién es el enemigo de Dios, el adversario de Dios, el acusador. Debemos saber, debemos conocerlo, porque no es el hecho tampoco de eh, coger y comenzarle a echarle la culpa a él de todo lo que suceda después de aprender todo esto. No, no, porque hay cosas que realmente son terrenales, las cuales nosotros no deberíamos, en este caso, echar la culpa al diablo, sino a nosotros mismos. Entonces, pero sí debemos saber el poder que él tiene, la manifestación que él tiene sobre las personas, en este caso, que no creen en Dios o que creen a su manera pero no conocen a Dios. Y siempre ellos están echando la culpa a otro tipo de cosas. Hablábamos la anterior enseñanza, que se habla mucho del lado científico, del lado psicológico, del lado psiquiátrico, en el que nos han envuelto entre todo esto. Ha habido personas las cuales hasta el día de hoy, no, sin necesidad de ser ateos, dicen, y muchos ateos dicen que en los tiempos de Cristo, aquellas personas, como no había medicina, en este caso químicos, entonces estas personas sufrían de esquizofrenia, sufrían de problemas de ansiedad, problemas del sistema nervioso, problemas de psicosis, problemas psicológicos y nada más. Entonces, esa es la parte en la cual nosotros no podemos compartir esto, porque si así fuera, entonces Cristo, él en la tierra hubiera dicho, voy a sacar los pensamientos de esta persona que no está centrada en su mente. Pero Cristo es claro en cada enseñanza que hemos dado. Cristo menciona y dice, sal de aquí, demonio. Sal fuera, habla de posesiones. No está hablando de algo psicológico. Recuerden que hablamos del endemoniado Gadareno también, el cual pues estaba poseído por una legión de demonios. Y no solo eso, los hechos de los apóstoles nos cuentan cómo ellos curaban también, no solo curaban, sacaban demonios, en este caso de muchas personas, no solo de Judea, no solo de Jerusalén, sino de Palestina, de las afueras, de todo lado. ¿Sí? Entonces esa es la parte que nosotros vamos a entender. Hoy, hoy ya me voy a centrar en el tema de los Nepilim, ya que la anterior enseñanza, pues nosotros pudimos hablar largamente de, en este caso, de la historia de dónde sale este ángel de luz, este portador de luz, que es Lucifer. Hablamos de Apocalipsis 9, del 1 al 15, pudimos ver lo que decía Ezequiel también, vimos en la escritura lo que decía Isaías, comenzamos a hablar, ya hablamos del juicio en este caso de los gigantes, hablamos de nuestra postura sobre los demonios, que no son lo mismo que ángeles. Hay muchos pastores que en sus enseñanzas se inclinan hacia que no existen los demonios, si son llamados demonios, pero ellos creen que los mismos ángeles caídos son estas criaturas, estos demonios. Hay hipótesis y esto va a seguir dándose hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mi postura es una, la postura de muchos cristianos va a ser otra y de otros pastores va a ser otra. Yo solo brindo esta enseñanza para nosotros tener claro por este lado
¿de dónde pudieron haber nacido? O no solo eso, sino que sí están, que son reales en la tierra, que son reales en la atmósfera, que son reales siendo el príncipe de la potestad del aire, están en todo sitio. Hablamos también de que Satanás escucha todo, eh, hace todo bajo el dominio de su poder en lo que es la tierra, ¿sí? Entonces, también hablamos ya de la primera enseñanza, se habló muchísimo de lo que en este caso Dios, y la vez anterior también lo mencionamos, de que Dios en su potestad, en su soberanía, en su justicia, en su omnisciencia, en su omnipresencia, en su poder, en los pensamientos que son más altos que los nuestros, en los caminos que no son nuestros caminos, obviamente, Él tuvo la justicia para hacer juicio contra Lucifer y contra la tercera parte de estos ángeles. Si hablamos de la tercera parte de los ángeles, estamos hablando que ellos están en todo el mundo. Aquí no podemos decir, no, pero somos 7.500 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo puede ser que los ángeles deben ser menos? No, los ángeles están en todo lado, a los ángeles caídos hablamos, los demonios están en todo lado, en todo el mundo. Escúchame, todo el mundo, todo lo que es territorio y todo lo que existe en el mundo, ellos están con todo su poder tratando de dañar a las personas. No solo tratando, dominando a las personas y haciendo que las personas crean lo contrario a Dios. Escúchame esta verdad. Siempre Satanás va a hacer que tú creas lo contrario a Dios o arrastrarte a lo contrario. Él con sus mentiras en este caso te encierra para que tú te apartes de Dios o estando en Dios, escúchame esto, o estando en Dios, utiliza las debilidades de las personas, en este caso puede ser de cristianos mismos, no te estoy hablando que van a poseerte, no, porque si Dios mora en ti, si el Espíritu Santo está en ti, Satanás no puede entrar. Pero si no mora, así como nos habla en Hechos de los Apóstoles, que nos cuentan que habían 3 personas de aquellos que querían sacar demonios y no lo pudieron hacer, y estos demonios se rieron prácticamente y se burlaron de estos, porque ellos dijeron que en el poder de Cristo podían sacarlos, pero Cristo no moraba en ellos. Escúchame esto, el diablo en este caso y los demonios y los ángeles caídos saben si tú tienes a Dios dentro, si tu espíritu está lleno de Dios, si hay autoridad en tus palabras, y no solo eso, si tú tienes el poder que Dios te otorgó a través del Espíritu Santo para desechar, para reprender este tipo de entidades inmundas, como lo habla la palabra. Bueno, estoy dándote un preámbulo de lo que vimos, las anteriores enseñanzas. Vámonos al tema de hoy, que hoy sí vamos a tratar el tema de los Nephilim. ¿Por qué? Me estoy yendo al tema del... El tema era principal de los fantasmas, pero yo te quiero aclarar todo el panorama para que veas desde dónde salen prácticamente estas historias que son reales, pero bíblicas, ¿sí? Entonces, Génesis 6:4, mira lo que dice la palabra de Dios. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Aquí cuando habla de gigantes, ya está hablando la palabra, o en la traducción hebrea es Nefilim o Nefilim. Se pronuncia. Al decirte Nefilim quiere decir un gigante de estatura, de porte, de contextura. ¿Sí? En la tierra en aquellos días y también después que se llegaron, dice, se llegaron los hijos de Dios. Cuando habla, yo ya lo dije en otra enseñanza, cuando habla los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, está hablando de los ángeles. ¿Ya? Y dice aquí, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, a las mujeres que en ese momento había.
y se engendraron hijos. Aquí está hablando ya la palabra de Dios, nos está diciendo que se engendraron, quiere decir que ellos tuvieron relaciones sexuales, los gigantes, con, en este caso, las hijas de los hombres, porque ellos se encantaron con ellas de su belleza. Números 13:33 dice, también vimos allí, te voy a relatar versículos que la Biblia afirma que estos gigantes son reales. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de estos gigantes? Porque son engendrados de los ángeles caídos. Para que tú te des cuenta la magnitud, en este caso, del problema que hubo en ese momento, de la destrucción que hubo de la sociedad en ese momento que vivía la tierra. También vimos, dice, números 13:33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Los hijos de Anac o la generación de Anac, aquí habla en números, que es la raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, dice. Y así les parecíamos a ellos. Aquí están hablando los espías que fueron enviados para averiguar de la tierra de Canaán, para ver que tenía que pasar el pueblo de Israel en ese momento, que estaban ya por entrar a la tierra prometida. En este caso estamos hablando de Josué, el cual estaba a cargo de llevar a toda la tierra. Estaba Caleb y estaban 10 o 12 más, los cuales estos espías pudieron averiguar, y llevando a todo el pueblo, no de Israel. Ellos estaban a la cabeza, pero llevando a todo el pueblo para la tierra prometida, que todos conocemos esta parte de la Biblia. Pero mira aquí, ellos dicen que observaron, vieron gigantes, los cuales ellos, al ver la magnitud del porte de estos, dice que se sintieron como, o sea, ellos eran como langostas, y así parecían al lado de ellos prácticamente. Eso es lo que dice. Deuteronomio 2:11 dice, mira, por gigantes eran ellos tenidos también. Como los hijos de Anac, nuevamente habla de los hijos de Anac. Y los moabitas los llamaban emitas. Los moabitas, emitas, todo es este tipo de tribus que pasaban o de generaciones que habían, fueron eliminadas por Dios. Aquí es cuando muchos ateos y muchas personas que van en contra de la escritura hablan que Dios es un Dios carnicero, que Dios acababa con los hijos, con niños, con mujeres, con varones, y no se dan cuenta que hubo una depravación, porque la escritura habla de lo que hubo. Estas generaciones que habían aquí fueron manipuladas por estos gigantes que al ser, escúchame, al ser mutaciones del ángel caído que fue rebelde, porque el ángel caído se llenó de maldad, así como Lucifer, ir en contra de Dios. Entonces, ¿qué hacían estos gigantes con los pueblos que existían? Enseñarles. Se comenzó a enseñarles artes o cosas las cuales no existían. Hechicerías, brujerías, adivinación. Ellos comenzaron a ejercer todo esto con las personas. Pero no solo eso, comenzaron a hacer que las cosas de Dios se hagan lo contrario a las cosas de Dios. ¿Cómo? Comenzaron a hacer actos, enseñar actos abominables ante Dios. Sacrificio de niños. Mataban niños, comían, hacían canibalismo. Si había una persona que se comportaba no de acuerdo a lo que estaban ellos enseñando, pues se lo comían. Hacían actos de canibalismo, hacían actos abominables también sexuales. Eso hacían. En este momento comenzaron a enseñar el bestialismo, tener relaciones con, en este caso, animales, homosexualismo, lesbianismo, comenzaron a hacer también
este tipo de abominaciones con la necrofilia, esto se llama con los cuerpos humanos ya muertos. Todo este tipo de cosas ellos comenzaron a hacer. Asesinaban personas, se comían estas personas, violaban, violaban en ese momento mujeres. Eso hacían estos mutantes, estos fenómenos hacían esto en la Tierra. Para que te quede claro cómo era el momento de que varias partes de la Tierra estaban dominadas por ellos. Vamos, hagamos un paréntesis ahí para explicar algo. En este momento nosotros podemos explicar qué ha sucedido con las pirámides, en este caso de Egipto. ¿Qué aparece? Se te vienen las preguntas, pero esto es hecho por ovnis, esto es hecho por personas, esto es hecho, por ejemplo, en Perú, en Machu Picchu, las pirámides que están ahí, las esculturas que están ahí, no solo ahí, en Inglaterra, en todo el mundo, tenemos en México igual, tenemos todas estas preguntas e interrogantes que decían, en este caso, en México hablaban mucho de ese tiempo de los aztecas, de todo este tipo de poblaciones, las cuales ellos tenían medidas exactas, cósmicas de lo que sucedía, porque ellos construían realmente las pirámides o construían este tipo de esculturas, siempre, siempre con imágenes, figuras cósmicas, imágenes y figuras de personas gigantes. Entonces nosotros ahí nos podemos dar cuenta que algo sucedió. Ojo, lo que te estoy mencionando no es bíblico, ¿no? Te estoy hablando de algo razonable que va con la Biblia y que tenemos que tratar de recopilar información de la Biblia con cosas que son ilógicas, que haya o exista otro tipo de seres en el planeta, en este caso, perdón, en el universo. Es muy complicado llegar a esa conclusión de que digamos que Dios en su soberanía hizo los neptunianos, los de Plutón, bueno, razas en todo el universo, como muchas personas lo creen hasta el día de hoy. Yo te lo dije, mira, nosotros creemos que sí existen objetos voladores no identificados. Nosotros sí sabemos que existen porque los vemos, porque ha habido acontecimientos, videos, ha habido reportajes en los cuales es muy difícil que tú digas es un efecto especial. Eso sí existe. Pero ¿quién está tripulando estas naves? ¿Qué, qué poder hizo que se materialice esta imagen de estos ovnis? ¿Sí? Satanás puede hacer la materialización de este tipo de naves. Te lo digo. Él puede hacerlo. Puede hacer que se visualice en el exterior, que se muevan rápidamente. Él puede hacer todo esto. Puede hacer que tripulen demonios este tipo de naves, con el fin de engañar a las personas. Hay muchas personas que hablan de que fueron raptadas por estos extraterrestres. A la final no recuerdan nada, solo saben que vieron algo, una sombra, algún ser, alguna cosa. Otros dicen que hasta tuvieron relaciones con estos, que les estaban analizando. Mira, yo creo que lo más lógico y el plan que lo mencioné la anterior vez, el plan maquiavélico que tiene Satanás, el plan satánico que tiene Satanás es convencer al mundo y a las personas de que crean que sí existe otro tipo de seres extraterrestres en el universo. ¿Para qué? Para que cuando el rapto de la iglesia, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, que es el próximo acontecimiento profético que tiene la Biblia, te lo estoy diciendo yo como cristiano, te lo está diciendo muchos pastores, el sentir del cristiano es, Maranata, Cristo viene pronto. No sabemos del día, ni la hora, ni cuándo, pero debemos estar preparados. Porque de un momento a otro, quizás sea hoy,
Quizás en un año, quizás en 15 años, quizás en 20, no sabemos. Pero puede ser que en ese momento y en un abrir y cerrar de ojos, como un relámpago que cae, es un abrir y cerrar de ojos, así el Señor recogerá toda la siembra, recogerá la iglesia, recogerá su novia. ¿Para qué? Para llevarla y recibirla en el tercer cielo, y así se dé la profecía o las profecías que hablaba Daniel, que hablaba Jeremías, Isaías, que hablaba la Biblia para decirnos que nosotros fuimos sacados para no estar en el día de la ira, para no estar en la tribulación o en la ira de Dios, porque la ira de Dios vendrá. ¿Y cuándo va a pasar esto? En los 7 años de la tribulación. Los 3 años y medio primero se llama la tribulación, y los 3 años siguientes y medio se llama la gran tribulación, la cual Satanás y el anticristo saben lo que van a hacer. Ya se van a destapar en esos 3 años y medio, pero va a haber mucha persecución, va a haber destrucción, va a haber eh, va a haber el hecho, no va a haber, sino el hecho de que ya el Señor se haya llevado a los suyos. El Espíritu Santo de Dios ya no va a estar en la tierra. Escucha lo que te digo. El Espíritu Santo de Dios ya no va a morar entre las personas. La iglesia se va, el Espíritu se va a la presencia del Señor Jesucristo y está allá. Los que se queden por su conciencia, por su conocimiento, van a luchar para creer en Dios. Unos van a conocer y van a decir, me quedé, yo sí sabía que esto iba a pasar. Yo sí conocí, algún día me predicaron de esto y sé lo que tengo que hacer, morir decapitado porque yo no voy a aceptar la marca de la bestia. ¿Ya? Eso va a suceder. Pero muchos van a decir, bueno, si alguien me dice, toca creer, creo que estos cristianos han tenido la razón. Y te va a tocar creer por tu mente, porque el espíritu ya no va a estar. El espíritu va a ser dado a los 144,000 judíos que van a predicar en el mundo y que van a tener la señal del Hijo del Hombre. Entonces, eso dice Apocalipsis, ojo. Freddy no está, ahorita en este momento yo no estoy predicando algo que me invento, eso dice Apocalipsis. Pero, y regresando al tema, hablábamos de las pirámides, hablábamos de esto. Entonces ahí es cuando nosotros nos ponemos a pensar. Satanás manipula las cosas y las mentiras. Una, como te decía, el rapto de la iglesia llegará y la culpa le van a poner o la van a echar ¿a quién? A los extraterrestres. Esa es la mentira más grande que se está preparando para ese momento que suceda esto, porque Satanás sabe que va a pasar esto. Entonces, en ese momento, todo el mundo va a echar la culpa a los extraterrestres y van a creer, porque como no creen en Dios ni en la profecía del Apocalipsis, ni en la carta de los tesalonicenses, ni lo que habla Pablo en el rapto de la iglesia, como ellos no creen, van a echar la culpa a los extraterrestres que se los llevaron para hacerles estudios, para raptados para alguna situación y listo, pare de contar, sigamos la vida ahora con el gobierno establecido mundialmente a través de este plan terrible que va a tener el anticristo. Esa es una parte. En Egipto, en Machu Picchu, en México, en todos estos sitios que ha sucedido, que ha pasado, que existen hasta ahora estas pirámides, esto que yo te mencionaba, cósmicamente, estos ancestros o estos aztecas, estos que vivían en ese tiempo, alguien tuvo que enseñarles todo esto.
Y la hipótesis más segura es que en este caso, los gigantes pasaron por todos estos sitios para enseñar no solo eso, sino construyeron estos sitios para que queden en la historia. Ellos no construyeron esto para vivir ahí. Escúchame esto. Estos gigantes no construyeron las cosas para que ahora digamos, entre las 10 maravillas del mundo, qué lindo, conozco esta pirámide, hecha por quién, por hombres, no. Si allá cuando tú vayas de Egipto, no he tenido la oportunidad, pero el guía turístico te dice esto fue hecho por las manos de los egipcios, yo le voy a responder, discúlpame, pero científicamente, hasta ahora, Discovery, escúchame, Discovery, National Geographic, con sus investigadores y una inversión grande de dinero han hecho para construir, para tener las máquinas más sofisticadas para hacer la prueba, y ellos hicieron un reportaje de probar cómo se podía cargar estas piedras, que cada una de ellas pesaba 250 toneladas. Toneladas. En ese tiempo, ¿cómo se pudo trasladar este tipo de rocas por los montes, por ejemplo, en Perú? ¿Cómo pudieron trasladar en Egipto? ¿Con qué tipo de carruajes, con qué tipo de animales o personas para jalar esto? Pero escúchame, no solo eso. La pregunta que hacía National Geographic era cómo fueron cortadas de una forma perfecta que ni siquiera una hoja puede pasar en sus divisiones. Y está dividida, no es sellada, está dividida en rocas. O como si estuviera sellada, imagínate una pirámide que pesa, no sé cuál es la proporción de su peso, que quién la trajo, hombres no pudieron traerla y colocarla ahí, eran piedras divididas, iban colocándolas hasta llegar. ¿Cómo fue el traslado de estas? ¿Cómo les pudieron poner en una perfección total? Y como te digo, en cada división no podía pasar ni una hoja. Científicamente nadie puede hacer eso, ni siquiera con una punta de diamante. Probó National Geographic Discovery, probaron cortarlas y no podían hacerlo de esa forma. Se siguen preguntando cómo llegaron estas piedras a hacer o a realizar una edificación tan perfecta como las pirámides, en este caso de Egipto, y muchas edificaciones que se dieron en el mundo. La hipótesis clara es si existían personas con poder, escúchame, no eran ni siquiera, tú has visto los gigantes, en este caso, que tenían gigantismo hasta no muchos años, no sé cuándo murió el gigante que cumplió el récord Guinness, que llegó a la meta de ser el más alto del mundo, creo que medía 2 metros 70 o 2 metros 60, él tenía gigantismo y fue una persona, o estas personas que han sufrido de gigantismo, que son deformidades genéticas, estas personas no duran muchos años porque su organismo no puede soportar la altura que tienen, lo grandes que están estructurados en su cuerpo. Los órganos internos no soportan. Entonces, estos gigantes, ¿cuál es la diferencia? Estos gigantes eran guerreros. Eran Tenían casco, tenían corazas, tenían espadas gigantes. Hablamos de que cada gigante, por ejemplo, Goliat tenía 2 metros 90 a 3 metros. O sea, una persona mira, la canasta de básquetbol me parece que mide 2 metros 99 o 95. Date cuenta ahí, más o menos te puedes dar cuenta que Goliat topaba casi con la cabeza una canasta de básquetbol, de baloncesto. No solo eso, la historia que nos cuentan de Goliat habla de que él tenía su armadura, una armadura con una espada. Imagínate el peso, y habla del peso que tenía. Habla del casco, el peso que tenía. Habla de que no era un gigante que se caía, no, era un guerrero que podía correr,
Date cuenta una persona que vaya de 3 metros siguiéndote atrás con una espada, a ver si no te causa temor. Tenían fuerza, eran corpulentos e inteligentes. Porque los ángeles caídos, en este caso, con Lucifer, son seres totalmente inteligentes. Y si tú te crees muy inteligente, son muchísimo más inteligentes que tú. Cientos y cientos más veces de inteligencia que tú van a tener. Porque son seres creados a la perfección de Dios. Nosotros también imagen y semejanza de Dios, pero no tenemos el poder que tenía el querubín Lucifer, ni el poder que tenían estos ángeles que fueron creados. Entonces, ahí nos volvemos a pensar, y esta hipótesis es válida al pensar en este caso de todas esas edificaciones que, como te decía, que no fueron con el fin de que tú vayas y digas que lindo, esto ha sido construido para que yo vea, porque ahí nadie podía vivir. Lo único que hacían es tener sepulcros para meter a los, en este caso, a los egipcios, a los que tenían poder, al faraón, a los hijos del faraón, a esas generaciones. Hacían eso para, les metían hasta con cosas para que en la próxima vida tenga ropita, tenga esto, tenga oro, tenga esto. Esas eran las creencias egipcias. Pero no era utilizado para una vivienda, para algo o para alguna cosa en especial. En México tenían siempre la visualización o hacían juegos cósmicos con el sol para que el sol entre a cierta hora específica en la edificación. Pero eso ya es más eh, un tema, como te digo, cósmico, es un tema ya adentrarnos a otra cosa. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver el poder de estos y la Biblia habla de ellos. No podemos nosotros, como te digo, la fe viene por el oír y el oír que la palabra de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Entonces yo como creo y como tú también crees, la escritura nos dice la verdad. Entonces dice Deuteronomio 2:11, por gigantes eran ellos tenidos, esta ya leí, perdón, Deuteronomio 2:20, por tierra de gigantes fue también ella tenida. Por tierra de gigantes fue también ella tenida, o sea, también eran gobernadas o conquistadas estas tierras por gigantes, está hablando de Deuteronomio. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos. Otro versículo, Deuteronomio 3:11, porque únicamente Og, escúchame, Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Este quedó del resto, habían muchos. Su cama, aquí vamos a ver, a conocer algo que la Biblia nos menciona. Mira lo que dice, su cama de hierro no está en Rabá de los hijos de Amón, dice. La longitud de ella es de 9 codos. El codo normalmente, este es un codo. Si tú ves, la medición del codo la hicieron para que tenga 70 centímetros. ¿Ya? De 60 a 70 centímetros es la medición del codo. Y aquí dice que la cama de mira lo que dice. Esta cama tenía una longitud de 9 codos. Solo si multiplicas 7 por 9, estamos hablando de 63. O sea, 6 metros más o menos con 3. Sí, a ver, estoy haciendo creo mal. Bueno, en este caso los matemáticos hay que nos ayuden, pero estamos hablando de 7 por 9. Sí, estamos hablando de 63, o sea, estamos hablando de 5, más de 5 metros tenía esta cama. Dice, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Estamos hablando aquí de 4 codos, o sea, la cama, si era 4 codos, estamos hablando de una cama de, no sé, 4 a 5 plazas de ancho y de largo, larguísima. Ahí está. La Biblia habla de que sí existieron, de que estuvieron.
¿Cómo se acabaron estos gigantes? El diluvio pudo haber acabado con ellos, pero recuerda que estos libros de números de Deuteronomio que escribió Moisés son después del diluvio. Ahí es donde, mira, también hay muchas hipótesis, nos metemos en esos caminos y esos secretos que Dios, Pablo dice que Dios nos va a contestar todas estas preguntas. Pablo dice que sabremos decir arriba, cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo, vamos a decir, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué los gigantes aparecen después cuando ya hubo un diluvio? Yo lo expliqué en la enseñanza, no me voy a meter en eso también, pero se explica que en el diluvio hablaba de seres los cuales sí vivieron, que Noé subió a la barca seres con espíritu, en este caso animalitos, los cuales tenían esa sensibilidad, porque muchos animales tienen alma, otros no. Otros no tienen alma. Tú no me puedes decir que un escorpión tiene alma, pero en cambio un perrito sí, un gatito sí. Hay animales, muchos animales que sí tienen alma, otros no. Entonces fueron escogidos algunos, no fueron todos al arca. Asimismo, 8 personas que estuvieron, entre ellas Noé, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos, que se pudieron salvar. Pero mira, la escritura habla de que ellos fueron salvados, de que el agua llegaba hasta las alturas de las montañas. No sabemos si aquí acabaron con los gigantes. No sabemos si los gigantes tenían un poder especial que Satanás y ellos tenían como para elevarse y evitar la inundación. Pero aquí Dios habló que acabó con toda criatura en la tierra con el diluvio que tendría espíritu, o sea, que era prácticamente creación de Dios, más yéndose al tema humano que al tema de estas mutaciones. ¿Sí? Porque ellos aparecen después. Hay varias versiones. Una, que ellos supieron sobrevivir al diluvio en el agua. Otros que pudieron haber tenido algún poder especial, no sé, de elevarse. No reencarnarse, ojo. No estoy hablando de una reencarnación de los Nepilín en este caso. La Biblia no nos habla de las reencarnaciones. Eso no es bíblico. La reencarnación son creencias hindús, las cuales hablan del karma, de la reencarnación, de que tú vas a venir como un perrito, de que vas a venir en otra vida que antes fuiste una princesa. Eso no existe, eso no se da, bíblicamente no se da, porque en este caso Hebreos nos habla que llegó la muerte y de inmediato el juicio, no que en el juicio pues Dios cogió y dijo, no Freddy, tú fuiste en esta vida así, yo la otra, verás, te voy a dar una nueva vida de aquí al 2035 y vas a ser un gran presidente en esa época. O sea, eso no está en los estatutos de Dios ni en la Biblia. Pero bueno, para quedar claro con eso, bíblicamente no sabemos cómo estos llegaron a sobrevivir el diluvio, pero sí aparecen antes del diluvio y después del diluvio están ellos. ¿Sí? No sabemos de eso. Hay varias hipótesis, como te digo, que se manejan y no quiero adentrarme tanto en eso. Lo que sí quiero que entiendas que sobrevivieron. Ahora, veamos qué nos dice Deuteronomio 3:11, porque bueno, ya lo vimos. Primera de Samuel 17:4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía altura de 6 codos y un palmo. Ya hablamos de la altura más o menos de un 2 metros 90. Segunda de Samuel 21:16 dice, Eisbil Benov, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos. Mira, aquí estaba justo hablando de lo que yo te había mencionado. 300 ciclos de bronce. Y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David. Estamos hablando de un peso, pero, o sea, es como alzar 30 kilos. Alza una espada de 30 kilos. O sea, es muy difícil para cualquier ser humano. Deuteronomio 1, sí.
A ver, la estatura de Gad, hombre, 12. Ah, ya, mira, esto es interesante. Segunda de Samuel 21:20 dice, después hubo otra guerra en Gad, dice, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, dice, y también era descendiente de los gigantes. Escúchame aquí lo que dice. Era descendiente, ya tuvieron descendencia estos gigantes y eran mutaciones. ¿Tú dónde has visto una persona que tenga 6 manos en la mano en estas 6, 6, 6? Pues mira, esto sucedió. Deuteronomio 1:28. ¿A dónde subiremos? Aquí ya estábamos a ver. Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anaga. Ahí están hablando de los gigantes. Números 13:32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es la tierra que traga a sus moradores. Ay Dios, canibalismo, se los comían. Por eso te digo, había sacrificios humanos y ellos se los comían, sacrificios de niños y ellos se los comían. Todo este tipo de cosas sucedían. Mira, la Biblia nos dice que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. La Biblia sigue hablando la verdad. Pero bueno, aquí ya te he hablado un poquito de estos gigantes, y ahora sí, sigamos con el tema que nos concierne en este caso, que estábamos hablando de los fantasmas. Y es bueno conocer, de dónde salieron estos, para que te des cuenta que yo en el estudio que les pude dar alguna vez, que les pues, sería bueno repetirlo, que hablamos del Hades, hablamos del Seol, estamos hablando de el lugar de los muertos, hablamos de el infierno, que es donde está el lago que arde, hablamos del abismo, hablamos del Tartarus, hablamos de todas estas prisiones que fueron hechas por Dios para estos. O sea, no, estas prisiones no fueron hechas exactamente, Dios no las hizo, no, aquí esto es para las almas perdidas en este caso, pero eh, por la desobediencia, obviamente, y por no creer en Dios, Dios en su potestad hizo que también las almas de los hombres vayan a parar a estas prisiones o a estos castigos, los cuales se dan bajo la justicia y perfección de Dios. ¿Sí? Mira, el abismo es una de las prisiones que habla la Biblia, y esta del abismo es exclusivamente para los ángeles caídos. Habla del Tartarus, que es otra de las prisiones, habla de los ángeles caídos, habla del lago que arde, en este caso donde va a estar el falso profeta, donde va a estar el anticristo, donde va a estar el Satanás en este caso, donde ahí se quedarán. Habla de prisiones, yo te hablaba de aquellos que están cerca del río Éufrates, hay 3 ángeles que están ahí, no, están ahí todavía y van a ser desatados el momento que se dé a cabo la gran tribulación para atormentar a los seres humanos. Pero bueno, esa es una gran realidad. Ahora, ¿dónde nos topamos en esta realidad? En que las personas, lastimosamente, por las creencias que tienen de la iglesia tradicional, en este caso de la iglesia católica, siempre mencionan y dicen a través de su boca y de su pensamiento que las personas que fallecen o aparecen o le dicen que ellos les cuidan. Tú has escuchado estas expresiones tal vez en Facebook, en las redes sociales, o tú mismo las dices. Tú dices a una persona que falleció, para consolar a la otra persona, le dices, no, mira, él te está mirando, él te está cuidando. Él ya no está aquí entre ti, pero te va a cuidar como un angelito. Mira,
yo no quiero meterme en ese tema. Si tú piensas eso, es muy respetable. Pero vamos a una realidad. Vamos a ver que la escritura nos habla de que esto no es factible. La escritura nos habla y lo hemos mencionado en el primer versículo. Mira lo que dice, te voy a recordar lo que decía. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Habla claramente de que tú vas directamente o al cielo o al infierno. Yo cuando enseñé mucho del infierno y del cielo hablamos de lo que habla Lucas en el capítulo 16, me parece, 20, 16, 20 o 28, está hablando de la historia de Lázaro, que era pobre, y el rico. Aquí, mira, Cristo menciona más veces el infierno que el reino. Para que tú te des cuenta, cuando Cristo estuvo en la tierra, más o menos 56 veces son nombradas el infierno. Él habla, él es el autor de proclamar en muchas ocasiones qué es el infierno y lo que sucede ahí. Sin embargo, las personas o tienen temor o tienen miedo de saber de esto o averiguar más de esto. Prefieren mantenerlo así. En las mismas iglesias y en todo sitio no se predica de esto, pero no debería ser de esa manera, porque si Cristo vino aquí a proclamar un reino y del reino habla menos que del infierno. Con esto no quiero decir que vayas a condenar a las personas o a juzgar en tu predicación o en tu forma de hablar con algunos, no. Aquí lo que te estoy mencionando es que es fundamental conocer y abrir nuestra mente a la escritura para que Dios nos haga el discernimiento de entender la escritura. Y si Él me habla 56 veces del infierno en el Nuevo Testamento cuando Cristo estuvo aquí, es porque yo debo hacer caso a que no puedo caer en esto. Cuando habla de Lázaro y el rico, él menciona el tormento que hay y cuando apenas fallece una persona, ¿a dónde va? Es una historia real, escúchame, no es una... eh, no te está hablando de un ejemplo, de una alegoría, no te está hablando de prácticamente de algo, algún ejemplo que él quería darnos para indicarnos qué es el infierno, de una parábola. Esa es la palabra que me faltó decir. Él lo que te está enseñando aquí o te está diciendo es que es real. Hay un infierno, hay un castigo que se da. Y tú me dices, pero si Dios es amor, ¿por qué Él nos va a perdonar a todos? No es así, porque si fuera así, podemos hacer lo que nos dé la gana como a ti te parece en este momento. Si tú eres de las personas que piensan que Dios es amor y su justicia se basa en el amor, ¿sí me entiendes? Él, claro, va a perdonar a todo el mundo. El rato que perdona a todo el mundo, ¿qué sucede? Si tú piensas de esa forma es porque tú andas en pecado. Porque tú simplemente te gustan las cosas que son en contra de Dios. Y Dios te da la oportunidad día tras día, minuto tras minuto, hora tras hora, de tú hacer las cosas que a Él le agradan. Y que le agradan a tu cuerpo mismo. Podemos hacer el ejemplo con una cajetilla de cigarrillos. O sea, tú ves que en la cajetilla de cigarrillos dice no fumar, te ponen un dibujo de una persona que no tiene dientes, que se está pudriendo, que se está acabando, que el hígado está podrido. Y te ponen o sea, te dicen no lo hagas. Y sin embargo tú dices, me vale, qué rico. O sea, quiero sentir el placer. Asimismo, Cristo, a través de esta historia te está diciendo, si tú no me crees, no crees al que te creó, no crees al que dio su vida por ti para limpiar tus pecados,
te espera la condenación. Lastimosamente, te espera esa condenación porque Dios es justo y la Escritura lo dice. No lo digo yo en son de amenaza hacia las personas que digan, no, no, pero el Freddy ya comenzaron, que me voy al infierno. No, o sea, él te está diciendo las cosas claras y cómo es el juego. Él te dice, estas son las reglas. El que quiere oír, que oiga. El que no oiga. Es simple. Si tú eres una persona que tus deseos carnales llenan más tu mente y tu corazón, nunca vas a cambiar. Nunca vas a poner la posición o la prioridad en tu vida que sea Jesús. No vas a hacerlo. No te digo que sea fácil, es difícil. No es fácil luchar con la carne. No es fácil coger y crucificarte con Cristo como habla Pablo. Dejar nuestros deseos crucificados ahí en esa cruz. No es fácil. Pero bueno, ese no es el tema hoy. Ahora, lo que te estaba mencionando, él habla, Jesús habla muchas veces y habla de que no existe esto de que murió la persona. Como todos dicen, ¿no? Se fue al cielo. O sea, todos tienen claro esto en la cabeza de decir, nadie, más bien nadie te va a decir se fue al infierno. Que bien difícil, ¿no? Que te digan, se murió, hijo, este man se fue al infierno. No, o sea, en un acto público o en un acto en sí ético, podríamos ponerlo prudente, tú nunca vas a decir eso. Pero hay una realidad. La realidad que nos muestra la Biblia es que sí, hay personas que se están yendo al Hades y otras se están yendo, en cambio, al reino de Dios en los cielos. Ahora, no te habla de que si tú estás en el cielo, tú tienes la potestad o el poder de proteger como un ángel guardián a los que están en la tierra. Eso no existe. Los ángeles, escúchame, son seres muy parecidos a nosotros, porque la escritura nos dice que hasta nosotros pudimos haberlos hospedado sin darnos cuenta. A Abraham así le pasó, y muchos fueron visitados por ángeles, y los ángeles no tienen alas. La gente piensa que son seres con alas y todo esto. Es muy diferente a los querubines o los serafines, que estos sí tienen alas y muchísimas alas. Pero en cambio los ángeles, que son los mensajeros, porque eso significa ángel, mensajero, aquellos ángeles son guardianes, son exclusivamente enviados por Dios para cuidar a sus hijos, a los que creen en Dios, a los que aman a Dios y a los que lo tienen como primer amor a Dios. Porque la Biblia mismo menciona que ángeles acamparán alrededor de tu casa, dice, para protegerte. Y muchos ángeles se han manifestado en la tierra y esto es real. Han habido accidentes de tránsito, han habido problemas, por ejemplo, en una operación, que ya te fuiste, que hay personas que ya se quedaron sin signos porque fallecieron. Y ellos dicen que vieron a alguien, que justo vieron que estaba alguien ahí, vieron una luz y vieron a alguien, sí, era como un ser humano que estaba ahí. Son ángeles que vienen a guardarte y a protegerte. Ojo, a los que creen, a los que aman a Dios, a los que tienen temor de Dios, no a todos. Tú no me vas a decir, no, pero mi tía ahorita le estaban operando un ángel, mi angelito no le cuidó. Claro, ¿cómo le va a cuidar si ni siquiera cree en Dios? Pues. O cree en Dios a su forma, ni siquiera abrió una Biblia en su vida. ¿Y tú crees que va a proteger Dios a esas personas? Personas insensatas, escúchame, insensatas, necias. Porque no es que no le hablaron de Cristo, ojo. Hay muchas personas en el mundo que les hablan de Cristo, pero ellos son cerrados. No, yo creo a Dios a mi forma. Ustedes son fanáticos locos que se botan al piso. O sea, no puedes meter en toda esa olla a todos. Muchos cristianos están equivocados.
Muchas denominaciones están equivocadas. Equivocadas nomás. No te estoy diciendo que no son, no creen en Cristo. Ojo, ojo lo que estamos, cómo juzgamos a las personas. Muchos cristianos son juzgados porque tienen muchas cosas en desorden en las iglesias que no son bíblicas. Sin embargo, son equivocaciones que tienen, pero que aman a Cristo o que creen que Cristo es el que murió por ellos. Ojo, ellos sí creen. Así como muchos no creerán, pero hay muchas personas que sí creen. Entonces tú vas a decir, no, pero entonces los testigos de Jehová están equivocados, claro, pero tienen un grave problema. No creer en Cristo Jesús. No creer que es el Hijo de Dios, como muchos judíos allá en Israel. Ahí sí tienes un problema. Porque la Biblia dice que el único que nos lleva al Padre es Jesucristo. El único intercesor entre el hombre y Dios es Jesucristo. Ahí sí hay un grave problema. Porque no estás creyendo en Cristo. Entonces, ¿qué tienes? Condenación. Aquí estamos hablando de los que sí creemos en Cristo Jesús. Ahora, hablando de los testigos, los mormones creen en un ángel, el ángel Moroni que les dejó un nuevo testamento para quitar lo que hicieron Pablo, Pedro, lo que hicieron todos los apóstoles en el Nuevo Testamento y Cristo Jesús. Ahí hay un problema. Hay un problema con quién? Con la iglesia tradicional. Si tú me dices, pero ellos creen en Cristo, claro que creen en Cristo, pero necesitan creer en la Virgen. Necesita creer en santos. Ojo. Entonces tus ojos no están puestos en Cristo Jesús como Salvador. Le estás haciendo de menos a Cristo Jesús. No le pones como suficiente. O sea, Cristo, tú te sacrificaste en la cruz. Creo en ti. Te amo. Pero le amo a la Virgen Churona, a la de Guadalupe, al Santo Tomás, al Santo... Sí, yo creo mucho en... O sea, ¿cómo crees en Cristo entonces? Ahí hay otra cosa. No crees en Cristo como único y suficiente Salvador en tu vida. Me fui a este tema haciendo paréntesis para que entendamos. Hay que entender la escritura, qué nos está diciendo y a dónde vamos a parar. No me queda mucho tiempo. Ahorita ya tengo que finalizar. Me alargué un poquito con otros temas, pero es así. Esta es la escritura. Nos falta poco para finalizar estas enseñanzas. O sea, esta de los fantasmas vamos a finalizar. Yo creo la próxima semana ya finalizamos. Mil disculpas no haberles mandado la anterior semana la enseñanza, que justo la que estoy haciendo en este momento, por temas de trabajo, por temas de tiempo, no lo he podido decir. Esto no es así, esto se necesita preparar para que esté entendido. ¿Sí? Y ustedes saben que no es el hombre, sino Dios el que transmite, pero sí hay que preparar todo este material que la Biblia, que es tan preciosa, nos da. Voy a acabar orando, sí. Como les dije, la próxima semana terminaríamos y nos vamos ya al tema que algunos ya creo que están esperando, que es la adivinación, la hechicería, la astrología y qué dice la Biblia sobre los muertos, que ya lo estamos viendo un poquito. Padre Celestial, mi Dios amado, yo te doy las gracias, Señor amado, por todo lo que has hecho, mi Dios, por todo lo que has hecho, porque tú eres el Rey, tú eres aquel que nos guía, tú eres ese protector perfecto con tu omnisciencia, omnipresencia, Señor amado, con la creación que se dio antes de la fundación del mundo. Señor amado, te doy las gracias por la vida de aquellas personas que ven estos mensajes, que aprenden, que se edifican. Señor amado, sé tú soberano, sé tu voluntad perfecta en todas estas semanas que te necesitamos tanto para que nos des fe, fuerza y esperanza, Señor amado.
Te doy las gracias en el nombre de Jesús, decimos amén y amén. Ahorita que me doy cuenta no oramos al principio de la enseñanza, pero no se preocupen, no es que Dios no estuvo con nosotros, Dios ha estado siempre y en la palabra Él nos ha apoyado, porque todos los días, no solo yo, sino muchos estamos orando para aprender mucho más. Dios les bendiga, nos estamos hablando en la próxima enseñanza. Cuídense.